tardes a todos. Vamos a hablar de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Como sabemos, es una de las principales causas de muerte materna. Entonces, pues hay que saber identificarlas y tratarlas a tiempo. Para definir el cuadro de la hemorragia en el embarazo, primero hay que identificar estos puntos que son muy importantes. La época del embarazo, es decir, la edad gestacional, las características de la sangre, hay que saber identificar el origen del sangrado, si es uterino, si es vaginal, si es de genitales externos. Hay que checar las características como el color, la consistencia, el olor del sangrado, y también es importante saber si se acompaña de dolor. Las causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo son principalmente por 3 patologías, que son el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, que incluye la mole datiforme y el coriocarcinoma. Estas patologías son muy extensas. Se podría dar una sesión completa de cada una de las patologías, por lo que ahorita vamos a hablar de generalidades. Bueno, en cuanto al aborto, la definición de aborto es la interrupción del embarazo antes de la semana 22 o bien la expulsión de un producto con un peso menor a 500 gramos. El aborto puede ser provocado o puede ser espontáneo. También se considera como un aborto precoz o un aborto tardío dependiendo de la edad gestacional. Precoz se considera antes de la semana 12 y tardío entre la semana 12 y 22. Bueno, dentro de las etiologías del aborto hay las causas ovulares. El 10% tienen anomalías cromosómicas. Otra causa es alguna patología materna orgánica, que pueden ser patologías específicas como malformaciones, tumores y sobre todo las malformaciones congénitas o los defectos müllerianos. Hay patologías genitales o locales, como son las infecciones, y hay causas funcionales a nivel hormonal, causas inmunológicas, causas de origen tóxico y causadas por traumatismos físicos. El aborto se diferencia en varias formas clínicas. La principal es la amenaza de aborto. También está el aborto inevitable, el aborto en evolución, el aborto diferido o retenido, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto séptico y el aborto habitual. Bueno, la principal o la primera de ellas, la amenaza de aborto. Aquí este cuadro clínico se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas, dolor tipo cólico en hipogastrio. A veces se presenta una hemorragia genital, pero esta siempre es leve. El útero, clínicamente uno lo identifica de acuerdo a la edad gestacional por la fecha de última regla, y la principal característica en la amenaza de aborto es que el cuello uterino, el cérvix, se encuentra cerrado, no hay modificaciones cervicales. El aborto inminente es cuando hay una exageración de los síntomas de la amenaza de aborto, es decir, el dolor es muy intenso y el sangrado se vuelve moderado a abundante. Aborto inevitable se llama, la característica del aborto inevitable es cuando existe una ruptura de las membranas amnióticas o el sangrado es profuso. Aquí hay un cuadro de una imagen de ultrasonido donde se observa el saco gestacional y se observa el desprendimiento de la decidua. Donde está la flechita blanca, ahí se observa el cérvix que está dilatado. Aquí se observa el canal cervical abierto, pero no se alcanza a ver el orificio externo, que es el que nosotros palpamos en la exploración física, que se debe de encontrar cerrado.
Un aborto diferido es cuando el útero tiene dentro de su cavidad lo que lo llamaban huevo muerto. Ajá, se encuentra dentro de la cavidad uterina, no existen contracciones y el cuello también se encuentra cerrado. Hay que diferenciar cuando hay un embarazo o un huevo anembrionado. La diferencia, como el nombre lo dice, en el aborto diferido hay un embrión, pero sin vitalidad. Y en el huevo anembrionado, pues no hay embrión, solamente se forma el saco gestacional. El aborto en evolución es cuando la paciente presenta todas las características de la amenaza de aborto, dolor, sangrado, pero al momento de la exploración física encontramos dilatación cervical y se llegan a palpar las partes de fetales o embrionarias, dependiendo de la edad gestacional. Aquí se observa en el ultrasonido. La flechita. Perdón, en esa imagen de ultrasonido se observa cómo está abierto todo el canal cervical. ¿Sí? Una vez que ya hay apertura del canal cervical, que ya se presenta incluso sangrado, pues ya es un aborto en evolución. El tratamiento pues es, ya no se puede continuar con ese embarazo. El aborto completo, como su nombre lo dice, es la expulsión completa del huevo. Desaparecen las contracciones y los cólicos, el útero recupera su tamaño y consistencia, el cuello se encuentra cerrado y una vez saliendo todo el producto del embarazo, pues termina la hemorragia. En el aborto incompleto, pues es la expulsión incompleta del huevo. A veces no salen las membranas, a veces no sale la decidua. Las características es que el cuello sigue abierto, el útero está blando, consistencia blanda y todavía está aumentado de tamaño de acuerdo a la edad de la gestación. Y pues la característica aquí es que la hemorragia no cede. El aborto séptico pues es un aborto incompleto no tratado o maltratado por medio de maniobras quirúrgicas sépticas o por mala atención o nula atención médica. Aquí existe la presencia de endocervicitis, de endometritis o de miometritis. También en abortos sépticos más complicados hay parametritis, peritonitis y salpingitis, afectación de los anexos. El cuadro clínico pues es dolor, caracterizado sobre todo por fiebre. La paciente presenta un cuadro tóxico y las características del flujo del sangrado es que es purulento y fétido. El aborto habitual, esto se le llama cuando hay 3 o más abortos sucesivos y esta patología tiene una alta probabilidad de tener un nuevo aborto en el siguiente embarazo. La presencia de un aborto previo es en el 20%, de 2 abortos se presentan en el 30% y cuando hay 3 abortos, que es la mayoría, cuando hablamos de aborto habitual, se presentan en un 50%. Es una patología frecuente. Las complicaciones en un aborto, o en la amenaza de aborto no, en un aborto, la principal complicación es la retención de restos ovulares. Esto pues, va a llevar consecuentemente a persistir con la hemorragia y a presentar infección. El tratamiento para una amenaza de aborto pues, es un tratamiento conservador. El principal manejo es el reposo absoluto en cama. Cuando se corrobora alguna deficiencia hormonal, pues hay que restituir la hormona que está fallando, la fase hormonal que normalmente es la progesterona. Se da también tratamiento antiespasmódico, tratamiento con AINES y las principales causas de amenazas de aborto son las infecciones, ya sean del tracto urinario o del tracto genital, vaginal. Entonces, pues hay que dar tratamiento a la causa con antibióticos. En el caso de ya un aborto incompleto, pues es muy importante realizar la evacuación uterina.
Recordemos que la principal causa de las complicaciones es la retención de restos ovulares. Entonces la evacuación uterina se puede hacer instrumental, ya sea mediante un legrado o con la aspiración manual endouterina. También hay medicamentos para hacer la evacuación uterina, que facilitan la contracción del útero y así se expulsa el resto de las membranas o del tejido. Bueno, eso es así en grandes rasgos el tratamiento y las causas del aborto. Otra de las segundas causas de hemorragias en la primera mitad del embarazo es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. Puede ser por causas que disminuyen o que alteran o afectan e impiden el paso del huevo fecundado hacia la cavidad uterina. La principal presentación del embarazo ectópico es tubárico, en la trompa de falopio, se presenta en un 95%. Aquí puede ser la presentación o la anidación del huevo, puede ser a nivel intersticial, ístmico o ampular. La principal presentación es a nivel de la ámpula. También puede implantarse el huevo en el ovario, en la cavidad abdominal, en el cérvix y en los cuernos uterinos. El menos frecuente es el embarazo cervical y el abdominal. Aquí observamos una imagen donde se observa el saco gestacional que no está en la cavidad uterina y mediante la flujometría Doppler podemos observar la irrigación o el flujo sanguíneo alrededor del saco. Esa imagen es característica de un embarazo ectópico cuando esta imagen no se encuentra dentro de la cavidad uterina. Bueno, esa es una pieza, un corte para el estudio histopatológico de la trompa uterina, que está todavía se observa ahí, se conserva el saco dentro de la ámpula tubárica. Las causas de un embarazo ectópico son procesos que impiden o retrasan el tránsito del huevo hacia la cavidad uterina. Las principales causas son procesos inflamatorios crónicos a nivel de la trompa por infecciones no tratadas o maltratadas. Otra causa pues es una alteración congénita de la trompa que impide el paso del huevo hacia la cavidad uterina. Cuando hay un proceso infeccioso a nivel abdominal, existen adherencias o compresiones externas de las trompas, aunque la trompa esté sana, pero si hay algún proceso infeccioso o tumoral que la comprime, pues también se impide el paso del huevo hacia la cavidad. Alteraciones funcionales o alteraciones ovulares. El diagnóstico de embarazo ectópico el cuadro es no siempre se presenta igual, no podemos decir que es un cuadro característico. A veces llegan pacientes chocadas y a veces llegan pacientes caminando, que por lo único que llegan es por su retraso menstrual, y el embarazo ectópico es un hallazgo en la exploración. Bueno, para hacer el diagnóstico pues debe de existir un retraso menstrual de 4 a 8 semanas. Hay un promedio de presentación del embarazo ectópico cuando empieza a dar síntomas en la semana quinta y sexta del embarazo. Existe metrorragia, dolor abdominal, muchas veces las pacientes presentan lipotimia. Al momento de la exploración física, cuando la paciente desconoce estar embarazada, pues uno se da cuenta que hay datos de embarazo en las características uterinas, como reblandecimiento y aumento del tamaño. A veces se palpa un plastrón parauterino. A nivel anexial podemos palpar una masa. Y a la exploración vaginal se observa dolor en el fondo del saco posterior, dolor a la movilización cervical y abombamiento de los fondos de saco cuando el embarazo ectópico ya está roto y hay hemorragia en cavidad. Los exámenes complementarios para el diagnóstico de embarazo ectópico
Es una ecografía transvaginal. Los hallazgos en este estudio pues son que se encuentra la cavidad uterina vacía, se observa una formación anexial o parauterina y se observa la colección líquida en fondo de saco de Douglas. Para complementar este estudio se realiza la prueba se toma niveles séricos de la subunidad beta de la fracción de la gonadotrofina. Hay una curva que se llama la curva de discriminación de Kadar. Entonces, cuando nosotros en el resultado de la cuantificación de gonadotrofina tenemos niveles entre 1500 y 2000 miliunidades, se debe observar un saco gestacional de por lo menos unos 2 centímetros de diámetro. Hay que buscarlo, si no lo encontramos en útero, teniendo estos niveles hay que hacer un examen exhaustivo buscando en los anexos o en toda la cavidad abdominal. La evolución y complicaciones de un embarazo ectópico pues dan signos cuando se presenta la ruptura del saco gestacional. Esto es lo que causa hemorragia en la cavidad e inmediatamente da síntomas. Da dolor abdominal, hay síntomas de irritación peritoneal. Cuando el sangrado es mucho, el sangrado irrita, al haber mucho sangrado en cavidad que corre hacia abdomen superior, hay un dolor característico, que es un dolor en el hombro u omalgia. Eso es por irritación del peritoneo. Muchas veces, cuando no es tratado a tiempo, pues hay síntomas de shock. Esto es cuando hay la ruptura. Y una complicación de un aborto tubárico, cuando no se rompe, a veces el saco migra sobre el trayecto tubario y sale por las fibrias. Entonces se implanta el huevo en la cavidad abdominal. Muchas veces el embarazo abdominal pues ya se detecta en una edad gestacional más tardía, porque no da síntomas. A veces existe expulsión espontánea del tejido y pues simplemente se hace el diagnóstico por hallazgos en la exploración de la paciente. Muchas veces se confunde con un aborto incompleto, entonces se realiza el curetaje abdominal y al momento de mandarla a analizar el tejido a patología, pues se observa una reacción tecidual sin vellosidades, se observa el fenómeno de áreas estela, que no es patognomónico del embarazo ectópico, pero sí es se encuentra en un porcentaje del 90%. Entonces, cuando encontramos estos hallazgos en los resultados de patología de un tejido por un aborto incompleto, hay que revisar a la paciente porque probablemente ese embarazo se encuentra fuera de la cavidad abdominal y no se ha tratado. El diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico se tiene que hacer con un aborto, con un embarazo molar, con algún mioma pequeño, con una anexitis o con apendicitis aguda. El cuadro puede ser muy parecido, entonces siempre hay que excluir esos diagnósticos. El tratamiento cuando no hay complicaciones del embarazo, en el embarazo ectópico, dependiendo de la edad de la paciente, de la paridad y de sus deseos de conservar su fertilidad, el tratamiento puede ser conservador. Actualmente se prefiere el abordaje laparoscópico por tener una recuperación menor, con menor tiempo y también una estancia intrahospitalaria menor. El tratamiento conservador se puede realizar dependiendo de si el embrión no tiene actividad cardíaca, si el saco gestacional es menor de 3.5 milímetros, se puede realizar el tratamiento farmacológico con citotóxicos. Y siempre y cuando haya estabilidad hemodinámica de la paciente, es cuando se realiza el tratamiento conservador. Si la paciente está descompensada, el tratamiento es abordarla quirúrgicamente con una laparotomía y extirpar
pues la porción del útero donde está implantado el huevo. Es muy raro, pero sí se da. En mi experiencia me ha tocado ver 3 embarazos abdominales que llegan a término, a la semana 36, 37. Pero eso pues es muy raro y es muy riesgoso para la paciente y para el bebé. Bueno, el tratamiento citotóxico se realiza por medio de metrotexate con una dosis de 50 miligramos intramuscular. Esa es una dosis única y se da un seguimiento mediante cuantificación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. El seguimiento se da hasta negativizar el resultado de la hormona. Hay diferentes esquemas de tratamiento y también se pueden utilizar otros fármacos citotóxicos, pero el más empleado, de mejor uso y que a nivel hospitalario es más factible, pues es con el metrotexate. Siempre se da el tratamiento con metrotexate acompañado de ácido fólico. Bueno, en cuanto al embarazo molar, este tipo de embarazo se da cuando hay una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Este tipo de embarazo se da en 1 de cada 2000 embarazos. Es más frecuente en Asia y en América Central, incluyéndonos a nosotros, a México. Se da también más frecuente en pacientes multíparas, en mujeres de edad avanzada, y no es un cuadro único, se puede repetir en embarazos posteriores. Macroscópicamente, se observa al momento de extraer el tejido uterino una imagen como de vesículas que parecieran un racimo de uvas. Este embarazo se diferencia en mola total o mola parcial. La diferencia aquí, lo más común es la mola total, que es cuando no existen tejidos fetales, pero también puede existir la formación de tejidos fetales y aparte la degeneración hidrópica. A esto le llamamos una mola parcial, que es lo más infrecuente. Esta es una imagen característica del tejido molar. Se observan ahí vesículas como burbujas y eso pues nos da el diagnóstico macroscópico de un embarazo molar o modilatiforme. En el análisis microscópico siempre es importante, siempre que se realice algún curetaje, mandar a analizar el tejido, por mínimo que sea, hay que mandarlo a analizar, porque muchas veces esto es lo que nos da la pauta a seguir para saber si fue un aborto incompleto, un ectópico o un embarazo molar. Bueno, microscópicamente se observa la desaparición del estroma, que es sustituido por una masa gelatinosa, que es a lo que le llamamos degeneración hidrópica. Hay una proliferación de ambas capas del trofoblasto, con una formación de vacuolas, y el crecimiento vellocitario es nulo, no sobrepasa la capa basal del adhesivo. Esto es característico del embarazo molar. ¿Sí? Se observa ahí cómo está ocupado en gran parte, en un 80%, por masa gelatinosa, la célula. Se observan como si estuvieran vacías, pero en realidad es tejido gelatinoso. Bueno, dentro de las formas de aparición de un embarazo molar, existe la forma benigna, que es la más común, y también existe la forma invasora. La mola invasora o mola persistente, esta generalmente degenera a malignidad, puede producir metástasis, sobre todo a nivel cerebral, pulmonar y hepático. Otra característica es la aparición de quistes ováricos tecaluteínicos, que son bilaterales y son muy grandes. El cuadro clínico característico del embarazo molar es cuando la paciente tiene una fecha de última regla confiable
y al momento de la exploración encontramos un útero no acorde a esa edad gestacional. Es muchísimo más grande el tamaño uterino. La consistencia del útero es blanda, no se palpan partes fetales y no se auscultan por lo tanto latidos fetales. Por los niveles excesivos de producción hormonal en ese tipo de embarazo se presenta hiperemesis gravídica e incluso puede presentarse toxemia. Bueno, ya no se llama toxemia, enfermedad hipertensiva en embarazos menores de 20 semanas. Esta es la imagen ultrasonográfica característica de un embarazo molar, la cual se le llama imagen en copos de nieve o tormenta de nieve. Se observa ahí el tejido degenerado y la presencia de vacuolas, de muchas vesículas. Esa imagen es característica. El tratamiento para un embarazo molar pues, va a ser siempre la evacuación del útero. Lo principal, en cuanto se tiene el diagnóstico, se busca la evacuación del útero. El mecanismo ideal es mediante aspiración manual endouterina por medio de succión con vacío, y después de la evacuación hay que darle seguimiento a la paciente. No es nada más evacuarla, darla de alta y ya. ¿Por qué? Porque existe la mola persistente. Entonces, al momento de realizar la evacuación, siempre debemos de tener niveles basales de la cuantificación de la unidad beta, de la gonatrofina coriónica. Se hace una cuantificación 24 horas después y después se da un seguimiento semanal por 3 meses. Después de los 3 meses se da un seguimiento mensual durante 6 meses y después al año se tiene que volver a hacer otra cuantificación. Si nosotros observamos que a los 7 días no hay una baja en los niveles hormonales o incluso hay una elevación, pues se trata de una mola persistente. Entonces es diferente, hay que volver a darle manejo a las pacientes y hay que darle también citotóxico. Es muy importante y es estricto el tratamiento en estas pacientes con anticoncepción. Estas pacientes no se deben de embarazar después de un embarazo molar, por lo menos en 2 años. El método de elección para la anticoncepción en estas pacientes es a base de anticonceptivos orales combinados. Bueno, cuando persiste el embarazo molar, cuando tenemos una mola persistente, el tratamiento también es con metrotexate. Otro de los cuadros, o de los manejos para utilizar este citotóxico es de 20 a 25 miligramos al día por 5 días y se repite cada semana hasta negativizar los niveles de gonadotrofina. Siempre se hace alternado el tratamiento a base de metrotexate con ácido folínico para proteger el funcionamiento medular.